Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, hoy lunes, hoy es 10 de mayo y hoy tenemos que recordar, por supuesto, un aniversario más. 23 años, señores, de la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez. Y por supuesto que recordarle a 23 años de tiempo, como yo había escrito en aquel momento en esa crónica respecto al doctor José Francisco Peña Gómez, porque en los últimos años, desde el periódico Hoy, a mí me tocó la tarea de no cubrir al PRD como lo venía haciendo, sino cubrir al doctor José Francisco Peña Gómez. Y bueno, como yo narro en esa crónica que escribí en ese momento en primera persona, los viajes a Cambita, las reacciones del doctor José Francisco Peña Gómez, era parte de lo que era mi ejercicio laboral. Y si ustedes me permiten, a mí me gustaría leerle 2 o 3 párrafos de este artículo que escribí en ese momento y lo que yo sentí de verdad después de el anuncio de la muerte del líder del Partido Revolucionario Dominicano. Y leo exactamente que recordarle a 23 años de tiempo me remonta, me transporta a esa tarde manileja que me había creado un sobresalto premonitorio, porque tuve la ocasión en ese momento junto al periodista José Miguel Montero del periódico El Nacional de hacer la última entrevista a Peña Gómez sin sospechar que pronto se apagaría, para no hablar más que mediante su trascendencia. Y esa multitud que se había creado ese sábado 9 de mayo desde tempranas horas de la tarde esperaba a su líder, quien se integró a bordo de una jipeta a la actividad y montada en una camioneta del periódico Hoy para el que laboraba en ese momento, y desde donde tenía como única misión dar seguimiento a Peña Gómez. El compañero Torre y yo nos apresuramos para salirle al frente y pedirle que hablase para nuestros respectivos medios. En la intersección de la calle Beler con Nuestra Señora de Regla se detuvo la marcha caravana. El líder PRDista ponderó las condiciones del senador por la provincia y rechazó el reto que había lanzado Leonel Fernández, presidente de la República, en su primer periodo. Entonces no recapacité. Decía el doctor José Francisco Peña Gómez en ese momento que rechazaba el reto lanzado por Leonel Fernández, y decía porque los caballos del PRD tienen que desplazarse a cabalgata limpia, mientras los leones del oficialismo cuentan con todos los recursos del Estado. Esa fue su respuesta. Cabalgaba él con la muerte enmochilada, y como gladiador de grandes lides parecía que lo sabía en su intimidad de combatiente. Entonces no recapacité, pero el doctor Peña Gómez detuvo la entrevista, se sentó abruptamente y salió de la caravana. La muerte le dio alcance para dejarlo abierto a una historia de contradicciones, de reconocimientos e ingratitudes. Recuerdo que la llamada del periódico con la noticia de su muerte me arropó toda. Casi no podía iniciar el camino de retorno para cubrir las incidencias de la dolorosa noticia. Me condujo la marca humana que me había hecho. Desde mi rol de reportera, silenciosamente y sin darme cuenta, logré construir un gran respeto hacia su persona, que estuvo por encima de su avasallante liderazgo. Como profesional en ejercicio, fue apasionante seguirle, no solo por advertir la nobleza de su alma, sino también por la especialidad de su personalidad. Su deceso nos tocó de cerca a sus familiares, a sus amigos, a los compañeros de partido. No solo a ellos, también afectó a los periodistas que habíamos hecho de las visitas a su casa de Cambita, San Cristóbal, casi un hábito laboral. Como todos los protagonistas de las noticias, el doctor Peña Gómez tuvo en ocasiones diferencias con periodistas. Yo también me peleé con él, y una flor me enterneció por la autocrítica delegada. Un hombre historia que emergió del corazón de los más humildes. Un ser humano con sus rebeldías y temores, mas no pudo ser derrotado por completo en las batallas perdidas. Murió a destiempo. Murió a destiempo para que su proyecto a destiempo para implementar su proyecto, pero muy a tiempo para que no se lo marchitaran entero. Y con él, con José Francisco Peña Gómez, o como le llamaba a su pueblo, simplemente con Peña, de alguna manera,
se fue también una parte de los hombres y las mujeres humildes de República Dominicana que sueñan con un país mejor. Eso escribía en ese momento y eso les quería compartir hoy, que hacen 23 años de la partida de José Francisco Peña Gómez. Y bueno, volviendo a las informaciones también del momento, señores, y haciendo un cambio drástico, ¿no? Respecto a esto que les quería compartir. La verdad es que hoy la información o la frase del día la saltó el expresidente Danilo Medina. Danilo Medina dice que no hay razones para que el Partido de la Liberación Dominicana no gane en el 2024. Y yo creo que el momento es propicio para recordarle algunas cosas al expresidente del país. Cuando él habla de esas razones, de que no hay ninguna razones, parece que al presidente, el expresidente Danilo Medina se le olvida precisamente en lo que nosotros estamos abocados en este momento. Se le olvida al expresidente de la República qué es lo que está ocurriendo y por cuáles razones es que en este momento está precisamente ante los tribunales gente muy cercana al expresidente de la República. Se le olvida al expresidente Danilo Medina que nosotros tenemos una operación antipulpo y que esa operación antipulpo, a quien tiene bastante cerca señalado como probable responsable de esas actividades que terminaron con la utilización de los recursos del Estado, es precisamente a dos hermanos suyos involucrados directamente en esta situación. Bueno, y mientras el presidente Danilo Medina, el expresidente, se destapa con esa frase, que definitivamente es la frase del día, los escándalos, señores, han vuelto a colocar al Partido de la Liberación Dominicana, precisamente al Partido de la Liberación Dominicana con el que gobernó Danilo Medina, derivados precisamente de su gobierno, lo ponen en la cuerda floja, bastante floja diría yo, con una adversidad que ahora precipita al entrar en una compleja recomposición interna después de la división de ese partido. Es que se le olvida, y yo creo que hay que recordarle al presidente Danilo Medina otras razones por las que el PLD probablemente no sea poder aquí en 2024 como él ha planteado. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Fue un abanderado, por ejemplo, Danilo Medina, de las luchas ante la anticorrupción. Sin embargo, dentro de esas luchas anticorrupción, donde decía que actuaría siquiera con el rumor público y donde después se despachó, después de lo dicho por el señor Brewster, que era el embajador de Estados Unidos aquí, hablar y que todo aún retumbe en la mente de todos nosotros, hablando de qué corrupción y de cuál corrupción. A partir de ahí, la corrupción se le ha restregado en todo el rostro al expresidente Danilo Medina. Pero vamos a recordar los últimos casos nada más. Los últimos casos que nos hablan del caso Antipulpo, como ya les decíamos, involucra nada más y nada menos que a los los hermanos del presidente Danilo Medina. Uno que está preso, la otra guardando cárcel domiciliaria. Eso, nada más en este caso. Luego viene la Operación Caracol. Con la Operación Caracol, por supuesto, que venimos y hablamos entonces de la Cámara de Cuentas, que también en su momento dio cuenta de que no podían accionar precisamente porque en el gobierno, ¿saben de quién? De Danilo Medina, se les impedía, imposibilitaba que ellos pudieran cumplir con sus funciones y ellos sinvergüenzamente, bueno, pues simplemente se dejaron en una complicidad sin límite. Pero recordarle también otras razones al presidente o expresidente Danilo Medina por las que probablemente el PLD no puede ser gobierno en el 2024, es el caso que conocemos ahora. Estamos hablando de la persona encargada de su seguridad, de la que él, siendo la persona más informada del país, no se dio cuenta, ¿verdad?, que estaban estafando y que habrá que demostrarlo, claro está, ¿no?, con unas complicidades enormes de una buena parte de ese gobierno de Danilo Medina a las instituciones en las que ellos se desenvolvían y a las que pertenecían. Estamos hablando de las Fuerzas Armadas,
Estamos hablando de la policía. Entonces, esas razones, si no son válidas para que el presidente, que ahora yo no sé si está amnésico, si perdió la perspectiva, si se ha trastocado por las posibles faltas de sueño en las que tiene sometido a este Ministerio Público con los casos de corrupción que están barajando y que nos dan cuenta y nos dicen que podrían llegar a las últimas consecuencias, no a la de Jan Alain, que también fue protegido de Danilo Medina, y es otra razón también adicional para que el PLD no vuelva a gobernar. Como si todo eso fuera poco, tenemos entonces los casos de ISOE, tenemos los casos de SEA, tenemos los casos, señores, de el plan social de la presidencia. ¿Dónde están los discos duros de gente vinculada al gobierno del presidente Medina? ¿Y qué decir? De un cuerpo del delito que está ahí? Está en Baní, está en Punta Catalina, y son las mentadas plantas a carbón, que si bien al presidente no lo llevarán a la cárcel por un asunto de inmunidades e impunidades, ¿sí?, por lo menos le harán crucetear la pasarela a la Procuraduría General de la República. Como usted puede ver, Danilo Medina, hay razones de peso, razones muchas, razones que simplemente fueron las que llevaron a este país a que levantaran la bandera de la no corrupción e impunidad justo en los 20 años de gobierno y mucho más atrás, pero para tomar la referencia obligada, pero fundamentalmente en los últimos 8 años de su gestión, que cogió y despedazó e incluso a su propio partido, la Liberación Dominicana. Me parece sano que se recomponga, me parece bueno para la democracia, dicen algunos, la recomposición de los partidos, pero de ahí a usted crispar a la gente porque se siente como una burla, diciendo que no hay razones para que el PLD no vaya a las elecciones del 2024. La verdad que eso es simplemente para molestar, para crispar y para alterar a una población que está pendiente y que está entruñada por lo que fue la pobre y la corrupta gestión de su gobierno. A ustedes, si les gustó esta transmisión, vamos a darle like, vamos a compartirla, vamos a opinarla. Por supuesto, si ustedes todavía no se han suscrito, hágalo. Y suscríbase también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras. La Cámara de Diputados desarrolló una ardua labor esta semana que concluye tanto en trabajos de comisiones como sesiones en las que aprobó iniciativas de suma importancia para el país. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, y el grupo parlamentario dominico-colombiano recibieron la visita del embajador de Colombia en República Dominicana, Daniel Cabrales Castillo. La Cámara de Diputados concluyó la lectura del informe sobre el Código Penal Dominicano, el cual contiene 412 artículos. En su interés por conocer la situación de los privados de libertad, la Comisión de Derechos Humanos se trasladó a Hermanas Mirabal para inspeccionar el recinto penitenciario de la provincia. Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó que el uso de la inteligencia artificial debe hacerse con ética para no afectar los derechos humanos. Hizo el señalamiento durante su participación en el seminario Inteligencia Artificial, Ética y Derechos Humanos, el cual contó con expositores nacionales e internacionales. Cámara de Diputados de la República Dominicana.